Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Les damos las gracias por nuevamente llegar a este espacio de Firefrog, que es espacio para ustedes. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, igual viene de RAN Abogados, y es la licenciada Adriana Colín. Contadora, bienvenida, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Inge, por invitarnos. El día de hoy el tema que nos atañe, el tema que tenemos es justamente hablar de lo que es RECICO, que es régimen simplificado de confianza. Contadora, le voy a pedir si en algo me equivoco, aviénteme el vaso, el celular, lo que encuentre a la mano, porque a veces nosotros los tecnológicos estamos como que un poco fuera del lenguaje de otros. Para el SAT nadie está alejado del tema contributivo, no te preocupes. Sí, ¿verdad? Todos tenemos que entrar en esa parte del SAT, sí. Así es. Definitivamente. Y pues mire, más que presentarla y agradecerle a RAN por tenernos a bien enviar siempre gente con temas bastante interesantes y que tienen un dominio pleno del tema, me gusta que nuestros invitados se presenten un poquito. Así es que por favor, usted tiene la palabra ahora. Claro que sí, pues bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Adriana Colín, soy contadora en profesión, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México hace un par de años, especialista en impuestos por la Escuela Bancaria Comercial. Y bueno, pues la experiencia que hemos tenido pues ha sido desde un inicio con pymes, con startup, y hemos ido evolucionando poco a poco hasta tener puertas con RAN, en donde, bueno, pues eventualmente vemos temas contables, fiscales y estrategias, pues que eventualmente van hechos a la medida de la persona, ¿no? Hablar de impuestos nunca es una misma línea, sino todo va estrictamente hecho a la medida. Y pues bueno, se va elaborando esta parte, ¿no? Esa de manera general, pues bueno, ha sido nuestro encaminar. Principalmente me he enfocado en la parte de impuestos. Okay. La parte contable pues tiene una amplia gama. Sin embargo, para mí siempre ha sido el educar y ayudar al contribuyente a entender justamente esta parte que es ahora tan técnica para ellos y bueno, que eventualmente juegue en contra para nosotros al momento de calcular nuestros impuestos o al momento incluso de tomar decisiones financieras en nuestro día a día. Claro, y no nada más, como dices, ¿no? El SAT no perdona. A nadie perdona. Y bueno, dicen por ahí que la ley, dicen, si la desconoces, pues no te exime de cumplir, del cumplimiento, claro, de ella, ¿no? Entonces es ahí donde juega en contra de nosotros. Claro que sí, por eso traemos este tema el día de hoy de RECICO, para poder explicar un poquito a la gente que nos sigue, a la gente que nos ve, qué significa y qué es lo que incluye esta parte de RECICO. Claro. En ese sentido, bueno, la verdad es que para nosotros, en el lado de las pymes o para la gente de negocios, a veces es complejo entender los diferentes tipos de regímenes, ¿no? Y hemos hablado anteriormente de cómo crear una sociedad anónima, ¿no? De capital variable, cuáles son sus... En la parte legal. Exactamente, la parte legal, los requerimientos, la cuestión, pero sí esa parte también contable de decir cuáles son las ventajas y desventajas, la verdad es que también se convierte en algo bastante complicado. Ok, pues bueno, eventualmente hablar de temas fiscales, como lo mencionaba, pues bueno, es un mundo realmente, ¿no? Claro. El dar una base para hablar de RECICO, digo, el RECICO es un régimen de incorporación fiscal que es para aquellos pequeños contribuyentes. Nos gusta iniciar por ese régimen porque en teoría es el régimen más sencillo, ¿no? Entonces, hablando de una startup, de una pyme, pues bueno, podremos iniciar en ese punto, ¿no? Ok, pues creo que vamos a comenzar pues justamente en platicar. La primera pregunta, la pregunta obligada es ¿qué es RECICO, no? Ok, pues bueno, en este preámbulo que dábamos, en donde estas empresas ya constituidas en startup o en pyme y que nos empezamos a englobar en decir qué tipo de sociedad queremos crear, en este sentido también tendríamos que decir, bueno, qué tipo de régimen fiscal tendríamos que tener, pues para tener un beneficio fiscal o una mejora toma de decisiones en este tema de cómo van a ser nuestros ingresos, cómo quieren que sean mis ingresos personales, ¿no? Bueno, en ese sentido, en ese análisis, lo que se crea, bueno, yo creo que algunos más o menos recordarán, era antes Repeco. Repeco era un régimen muy light, muy de iniciación, vamos a pensarlo, en donde aquellos pequeños contribuyentes tributaban de una manera proporcional, ¿no? La ley así lo menciona, que el cálculo de impuesto es proporcional, igualitario, ¿no? Entonces, para poder ser proporcional, pues eventualmente tendría que tener un régimen a su medida, ¿no? A un inicio de operaciones, a un preámbulo, a ser un pequeño contribuyente, sin dejar de contribuir definitivamente, claro. ¿No? Para poder estar en el mercado formal.
Entonces, de ahí, de Repeco, brinca al régimen de incorporación fiscal, que se llamaba RIF, que también fue muy conocido, donde tenemos beneficios fiscales y todo muy lindo, bueno. Eventualmente va cambiando conforme van cambiando las administraciones, hablando de manera gubernamental, pues porque, bueno, las estrategias financieras y de recaudación, pues van enfocadas a diferentes áreas. En este sexenio, lo que se hizo fue un cambio a RECICO, régimen de simplificado de confianza, en donde todo se basaba en una línea de confianza, ¿no? Recordando que en México se tiene una autodeterminación de impuestos, en Estados Unidos, en Europa, es una determinación automática por el gobierno. Sin embargo, nosotros todavía tenemos el beneficio, por llamarlo así, de autodeterminar nuestro impuesto y con eso, pues, jugar un poco con nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿no? Bueno, RECICO es este régimen que viene a suplir a estos dos que ya mencionaba, en el cual se maneja una tarifa muy sencilla, ¿no? La tarifa de ISR para una persona física va de un 2 a un 30-35% inclusive de tus ingresos. En RECICO, al ser de confianza y de pymes, la tarifa máxima es del 2.5. Okay. No puede ser más allá. Entonces, cuando a ti como persona física te dicen, oye, tu tarifa máxima va a ser 2.5, suena extremadamente muy atractivo, sí. ¿No? Entonces, bueno, es ahí, se supone que el beneficio que se tendría, pues justamente es en la tarifa, en una reducción de impuestos, ¿no? Un poco más adelante voy a hablar de este doble cara, sí, claro, sí. O sea, la autoridad nunca va a ser pues tan afable en decir, ok, págame menos, ¿no? O sea, sí, pero debe haber ahí una contraparte que es justamente la que juega en contra. Cuando decimos no estamos totalmente informados, pues obviamente nos lleva ahí un poco al catre, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro. Este régimen de RECICO es este régimen simplificado, incluso lo dice, en donde tú de manera muy básica puedes generar y calcular tu impuesto, tanto como persona física como persona moral. Okay. Ese es su objetivo de manera principal. Ese es, podremos decir que es como que en general... muy general lo que es el régimen. Sí, digo, porque si nos ponemos a leer, de verdad. Sí, no, entre hacerlo muy técnico, muy expansivo, pero justamente es un régimen que busca dar una base contributiva a los contribuyentes. Oh, te agradezco las palabras y el resumen, muchas gracias. Dentro de esta parte de lo que es el régimen, ¿quiénes son los que pueden integrar o quiénes pueden tributar, ¿no? de esa manera? Ok, cada una de las actividades que tenemos como personas físicas o como personas morales, es decir, como una empresa, deben de ir catalogadas hacia un régimen, hacia ciertas reglas específicas que la ley marca, ¿no? De esas reglas específicas, pues eventualmente está para RECICO una que no sea socio accionista, es decir, tienes que simplemente dedicarte a una sola actividad. 2, que tus ingresos no sean mayores a 3 millones de pesos. Anuales, okay. Ajá, porque pues, eventualmente es para una startup, es para un pequeño contribuyente. Entonces, si tú excedes ese tope de ingresos, automáticamente es a un régimen general y ya la tarifa ya no va a ser máxima de 2.5, ¿no? Sino te pasa a una de 35%. Entonces, claro. Obviamente cambia bastante el panorama. Sin embargo, lo que platicábamos, ¿no? Este régimen está enfocado para aquellos que quieren incluso iniciar en el mercado formal, ¿no? Claro. Porque la autoridad es muy clara. Bueno, ¿cómo hago que todo el mercado informal se quiera agregar al mercado formal y que yo le pueda rastrear los ingresos y le pueda cobrar? Claro. Entonces, sí. Crea estos esquemas pues fáciles, sencillos, en los que busca darle una iniciación a este mercado informal, ¿no? Y transformarlo a esta parte. Entonces, de manera general, las personas que puedan tributar es cualquier persona que tenga estos ingresos menores, que no sea accionista, puede, incluso este régimen, recordando que tenemos diferentes regímenes fiscales, tanto para personas físicas como para personas morales, que de manera general, puede jugar con otros regímenes siempre y cuando la suma de estos ingresos... No. Por ejemplo, sueldos y salarios, si es que yo tengo, aparte de mi negocio, de, no sé, pastelería, trabajo en una oficina, ok, yo puedo tener este régimen siempre y cuando yo sume anualmente mis ingresos, no excedan estos 3 millones. Si lo excede, ya no puedo tributar ahí, tendremos que hacer otro tipo de estrategia fiscal para que me siga beneficiando, ¿no? Entonces, esta, insisto, es para startup y pymes prácticamente, ¿no? Ok. Son por ejemplo, bueno, en nuestro país, tenemos una economía informal que casi abarca el 60 y tantos % de lo que es el flujo de dinero de todo el país, ¿no? Entonces,
Esa parte sí es preocupante, yo creo que para todo gobierno, el poder colocar a todas las personas que se mueven en la informalidad a la parte formal. Sí, la verdad es que es una del, o sea, insisto, las administraciones han cambiado, sin embargo, la línea es muy directa, Sí, y claro. es la que nunca ha cambiado, que es la de poder recabar mayor recaudación fiscal en cada una de las administraciones. Esto ha ido mejorando, sí, recordando que a partir del 2014, que fueron las reformas fiscales, pues todo se volvió electrónico digital. Entonces, el seguir la huella es muchísimo más inmediato, Sí, ¿no? más fácil, más Es fácil. más fácil que antes, como todo con papel, pues bueno, era un poco más complicado. Hoy en día, entre eso, las bancas en línea y el querer desaparecer el efectivo, pues ayuda bastante a ser fiscalizable de manera automática, ¿no? Con cuentas bancarias, con incluso Mercado Pago, con cualquiera Claro. ya tiene este vínculo de manera personal o con tu empresa que te obliga a tocar base en temas fiscales, Fiscal, ¿no? sí. Y el tocar base en sentidos fiscales, pues no, realmente no nos tendría que dar pavor o tema, ¿no? En este sentido, sino simplemente es como educarnos un poco y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder afrontar la carga fiscal? Porque de repente muchas de las empresas en cuestión de pymes o de startup, los primeros 2 años pueden fluir muy bien, pero justamente los temas fiscales son los que le pueden matar, ¿no? Independientemente de la parte de los gastos y los costos que podemos tener. Algo que en la mayoría de ellas pues sucede es que ya no sé cómo brincar Sí. de dejar de ser una empresa casera, familiar, a volverme un poco más profesional. Y ya hablar de profesionalismo, pues también es tocar los temas fiscales, ¿no? Sí, Porque claro. pues obviamente van a llegar a la puerta de las autoridades y me van a querer fiscalizar. Entonces, este régimen les da la base Sí. para poder iniciar. Sí, de hecho, sí, el 90% de las empresas que se crean en los primeros 2 años truenan, ¿no? O sea, eso es un tema también bastante interesante. Sí, de hecho son datos muy crueles y muy duros, porque eventualmente la gente busca tener mayores ingresos, mayores recursos, pero siempre nos vemos limitados por los conocimientos. Pero insisto, es como un pequeño tabú que al final del día a uno le dicen SAT o Hacienda Y y tiemblas, tiembla. o sea, Sí. la verdad es que tiemblas, ¿no? Sí, Cuando sí, realmente sí. no tendría que ser así, solamente es informarnos, acercarnos a las personas adecuadas para poder tener bien la base sólida, ¿no? Solamente eso. Claro. Muy bien. Digo, esto se me hace bastante interesante y ahorita digo que quiero regresarme un poquito, quiero hacer como un renew, pero y un versus, ¿no? O sea, hablaste hace un momento, comentaste acerca del RIF, el régimen de incorporación fiscal, y quisiera hacer el versus contra Recico. ¿Cuáles son las diferencias que tiene ahorita? Ok, que de hecho es algo muy sencillo que al final del día todos aquellos contribuyentes que estaban en RIF tuvieron que hacer en su momento, porque tenían sí o sí que pensar si se quedaban en RIF o si brincaban a Recico. Y las principales diferencias, una es la tasa. Definitivamente en RIF, aunque tuvieran beneficios fiscales, te ibas a un 30%. Y con el Recico 2.5 es la tarifa más alta. Eso se mantiene y es como que el atractivo más grande que tiene este Recico, de manera muy personal, ¿no? Posteriormente, en la parte de RIF, algo que teníamos era que tú iniciabas con el primer ejercicio fiscal de tu operación en una tasa del 0%, ¿no? Independientemente de cuántas hubieran sido tus utilidades, y también con el tope que la ley marca, tenías tasa al 0%, ¿no? Posteriormente pagabas un 10, después un 20, un 30 y así hasta llegar a los 10 años. RIF te daba una proyección de beneficio fiscal de 10 años. Ya en el octavo, noveno año, pues ya tendrías que haberlo pensado y decir, oye, si me sigue conveniendo o no, pero realmente eso, ¿no? Otra de los beneficios que tenía, por ejemplo, el RIF era que se vinculaba con la parte del registro patronal en el IMSS. Entonces también te da un beneficio, es decir, tú en lugar de pagar mes a mes directamente en SAT y en IMSS, pagabas de manera bimestral. Entonces esto te generaba un descuento de más del 50% de tus cuotas obrero patronales. El costo social de tener un trabajador es extremadamente muy alto. Sí. Extremadamente muy alto. El salario por 0.30, 0.40% es prácticamente lo que te cuesta tener a un trabajador dado de alta en el IMSS. Claro. ¿No? Evidentemente pues tenemos la obligación la ley federal del trabajo nos obliga, pero al pensarlo como una startup o como una pyme, pues se ven costos que tal vez son extremadamente muy difíciles de mantener,
¿no? Claro. Que es lo que platicábamos. Sí. O sea, que te comen, o sea, al final del día te comen. Entonces, RIF también tenía este beneficio, donde te da el 50% del descuento. En lugar de tener el 30 o el 40% del costo del trabajador para el IMSS, era un 15 o un 20%. Claro. Que eso ya es bastante decir, ¿no? Cosa que esta parte de Recico ya no tiene, ¿no? Claro. O sea, definitivamente el reglamento del IMSS es muy específico. Y si tú no estás dentro del régimen de incorporación fiscal, este beneficio no es para ti, ¿no? Entonces ahí nosotros nos quedamos esperando un poco ese cambio del reglamento para que también Recico, al ser este régimen que se supone venía a suplir a RIF, pues también continuara con ese tema fiscal en la parte del IMSS, ¿no? Pero pues no sucedió. No, o sea, no pasó un año y no nada. sucedió, o sea, realmente no sucedió. Y es entendible, la verdad es que es entendible, pues porque al final del día el costo pues está a la mitad, ¿no? Entonces sí, es bastante decir, ¿no? Ese es uno de los más beneficios. Igual, dentro de RIF, la parte, digo, no me quiero volver tan técnica, sí. Pero la parte de la fórmula del cálculo de la utilidad, recordando que la utilidad es la base con la cual nos cobran el impuesto, claro. Y no los ingresos, sino la base en cuestión de utilidad, pues así se iba a RIF, ¿no? Ingresos menos gastos, utilidad, y a esa utilidad el porcentaje, y a ese porcentaje el beneficio de acuerdo al año que tenías. De manera muy general era así. Entonces, pues al pagar sobre la utilidad, si tú tuvieras mayores gastos o ingresos muy chiquitos y gastos muy superiores, pues tu utilidad era cero, ¿no? O tenías una pérdida o lo que sea. Bueno, Recico, y es la parte que te platicaba que tal vez tenía un doble cara, Recico dice, bueno, yo voy a ser buena onda, ¿no? Mi tarifa es del 2.5, venga, que te puede pasar, súper pequeña, pero te la voy a tarifar sobre tus ingresos. Bien, ok. O sea, olvídate de la cantidad de gastos que puedas tener. Ingresos. Vamos sobre ingresos. Tú cobras 1,000 pesos, sobre los 1,000 pesos te cobra el 2.5. Entonces, de manera financiera, si tú hacías una proyección RIF versus Recico y decías, oye, pero es que yo tengo todos mis gastos, es que el beneficio, o sea, es 2.5, recuérdalo, la tarifa es 2.5. Entonces, bueno, ahí como que a muchos dijimos, como que algo ya no me suena, ¿no? Ya no cuadra, ¿no? Las deducciones ya no juegan para ti. De hecho, no, ya son cuadradas. Entonces ya no me interesan cuánto gastes. Lo que quiero saber es tus ingresos. Claro, y tomando en cuenta que las pymes o las empresas que están justamente en ese brinco, en esa parte de volver de alguna manera una máquina eficiente para poder generarlo, lo que a veces a duras penas terminan de hacer su producto, o sea, apenas están saliendo de generar ese producto o ese servicio y el tiempo que o el costes, por lo general son altos. Tú sabes que los ingresos, bueno, el costo siempre de una pyme es alto. Es altísimo, la verdad, sí. Y más porque se vuelve muy artesanal. Conforme tú vas avanzando, vas mejorando tu proceso, claro. Vas mejorando ya sea tu producto o tu servicio, y entonces vas disminuyendo algunos gastos y puedes optimizar y aumentar tu utilidad, ¿no? Pero la verdad es que nosotros lo llamamos como gastos preoperativos. Entonces tú inicias fiscalmente en números rojos, por así decirlo. Siempre. ¿No? O sea, al final del día tú inicias en números rojos. El problema es que en la startup, al momento de no tener este historial fiscal desde cero, sino usualmente casi todos, el primer año dices, bueno, ya voy a iniciar, oye, sí, pero toda mi inversión de un año, ¿en dónde está? O sea, tenemos que tener el historial para que también el SAT sepa que al final del día hay un preoperativo y pues entonces tengo pérdida, ¿no? Claro. Y no me vas a estar tratando desde mi pérdida. Así es, o sea, y así como me actualizas mis ingresos y así como me dices, mí cobraste esto, oye, también recuerda que tuve una pérdida de 1 año, 2 años de 100,000, 200,000 pesos, ¿no? Y también recurre a ella, ¿no? Porque, insisto, siempre en este tema me gusta decirle a los contribuyentes que es eso, ¿no? O sea, cuando alguien me pregunta, oye, una estrategia fiscal, digo, hay bastantes y que justamente con cada uno de los expertos, insisto, es muy a la medida, o sea, no puedo hablarlo tan general. No. Pero yo te pongo, o sea, hoy especialmente a decirte una para todos, ¿no? La estrategia fiscal más grande no es cuánto ganas, sino cómo lo gastas y en qué lo gastas, ¿no? Claro. Cuidar los gastos, pues era la estrategia fiscal más eficiente para RIF. Claro. Era. Para Recico ya no. O sea, para Recico te vas directo sobre los ingresos. Híjole, qué fuerte. Justamente hace un momento estábamos platicando de este tema de lo de la incorporación, el cambio de RIF, y hay un tema que son la parte de las deducciones. Sí,
Sí, así es. Mira, la parte de las deducciones, bueno, pues son estos gastos que tenemos permitidos por cada uno de los regímenes fiscales que tenemos, ¿no? Cada régimen, de manera muy particular, tiene algunas deducciones tanto autorizadas como personales. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en esta parte de Recico hay como un punto específico hablando de deducciones personales. Cuando somos personas físicas, adicional a las deducciones autorizadas que pueden ser papelería, gasolina, la renta de tu local o de tu oficina, o sea, como de manera general, hay un rubro que se llaman deducciones personales. Las deducciones personales están limitadas pues, en el tema de honorarios médicos, transportes, colegiaturas, bueno, de manera general, gastos médicos, algunas aportaciones a tu pensión en cuestión de futuro. Eso es como que de cajón, como persona física, las tienes autorizadas para tu declaración anual. Esas deducciones nos ayudan, pues justamente en el momento de presentar tu declaración anual, a que tengas incluso un saldo a favor y posteriormente solicitarlo como persona física. Esto es importante porque para Recico, lo que platicamos hace un momento, en donde ya solamente nos vamos sobre ingresos, también están topadas o limitadas, o en este caso extintas, las deducciones personales para Recico. Entonces, pues algo que es un beneficioso al final del día para cada uno de nosotros como personas físicas en la hora de la presentación de la declaración anual, pues ahí ya me va topado y entonces ya esta proyección de utilizar el régimen de incorporación fiscal que antes se tenía a Recico, pues empieza a como tornarse un poco a decir, bueno, y realmente me conviene tener una tarifa del 2.5 sobre los ingresos de manera general y pues tener diferentes pues facilidades en ese punto en cuestión de deducciones autorizadas con el mes a mes y adicional aparte de las deducciones personales, ¿no? Eventualmente, como lo mencioné en su momento, cada contribuyente, digo, lo que estamos platicando es muy, muy global, ¿no? Cada contribuyente pues tiene su particularidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este punto, lo que externamos, insisto, es como muy general. Habría que analizar cada caso en particular para ver si es para el contribuyente todo lo que acabamos de platicar o si acota algunas otras cosas, dependiendo de la actividad económica que tenga, dependiendo del régimen, de los ingresos, bla, bla, bla. O sea, realmente es que sí, tienen varias cosas que sí conllevan a tomar una u otra decisión, pero de manera general, pues esas deducciones personales en Recico se pierden. Sí. Y es bastante decir cuando hablamos de una devolución de impuestos, ¿no? Claro. Me queda claro que en Recico el concepto de devolución de impuestos no entraría, ¿no? No entra, ¿no? Y tiene un poco de sentido porque, bueno, ok, yo ya te estoy dando un beneficio en tener una tarifa preferencial fija, ¿no? de 2.5 referente a un 30 o un 35, ¿no? Entonces, tal vez tiene un poco de lógica, pero bueno, habría que como leer estas letritas chiquitas del contrato para ver si realmente nos interesa o nos aboca este régimen, ¿no? Claro, hacer como quizá una especie de juego, una proyección hacia el futuro y estar analizando esos temas. Sí, idealmente lo que se propone, pues justamente para poder decidir cada uno de los regímenes, pues es insisto, conocer como todo el general del contribuyente y posteriormente hacer una proyección de números. Oye, si yo vendiera tanto y si gastara tanto, ¿cuánto es lo que realmente tendría que pagar para poder decidir entre uno y otro, ¿no? Claro. De manera general. Qué interesante. ¿Y este régimen, Recico, cuándo entró en vigor? Bueno, este régimen entró en vigor el 1 de enero del 2022, que es el año que acaba de culminar justamente, y este fue su primer año de gracia en convivencia con todos, ¿no? Justo aquellos contribuyentes que tributaban en RIF tuvieron hasta ese periodo para presentar un aviso de decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero quedar en RIF, o si no presentabas ese aviso, automáticamente pasabas a Recico. Claro. Es decir, la autoridad no te da la opción. ¿Es sí o es vas directo. Entonces, aquellas personas que no presentaban aviso, incluso hubo personas que se ampararon, pues justamente porque ellos ya tenían este beneficio, entonces algunos sí salieron avante, pero justamente con esta persona que sí les hizo todo el escrito, que les dio la orientación adecuada para poder meter esa parte, ¿no? Claro. Y pues bueno, lo que platicábamos, ¿no? Es necesario, sin duda alguna, pues tener esta ayuda, este coaching de la mano de tus decisiones fiscales y financieras, pues para que en un dado momento podamos aprovechar todos los beneficios fiscales. Claro, apoyarnos de alguna manera de los expertos, ¿no? En ese sentido y pues tratar de ayudar a poder, no creo que el tema sea quizá quedarnos en RIF, ¿no? Yo creo que el tema es más bien ver
cuál de los regímenes o todos lo que existe actualmente, todas las ventajas que dan o las diferencias de régimen que hay en el SAT, pues obviamente le convienen, dependiendo la actividad, bien lo dijiste, ¿no? O sea, depende de actividad económica, depende de gastos, depende su producto, su servicio, depende dónde estén, si hay renta. O sea, de hecho, cada que yo veo más o menos cómo se maneja un análisis financiero o una parte de un business intelligence, que es la parte que yo más o menos conozco, acerca de un estado financiero, obviamente estás viendo todos los rubros que impactan en esa parte y cómo se van manejando, ¿no? De alguna manera. Y eso yo creo que es la hoja final, o sea, el final, el numerito final. Sí, sin duda alguna, esa parte de la estructura financiera viene a jugar en la parte fiscal, pero de repente es como ambas en paralelo, ¿no? Una parte financiera y otra parte fiscal, y ambas se retroalimentan para poder tomar decisiones para la pyme, para la empresa o bien incluso para la persona de manera muy particular, ¿no? En ese sentido, pues sí, es eventualmente buscar el experto contable, el experto fiscal que te podía elaborar pues ese traje a la medida que lo platicábamos para poder tomar las mejores decisiones para tu empresa o para tu persona, ¿no? Claro, y a todo esto, bueno, creo que en este tema ya nos quedó un poquito más claro el panorama, ya tenemos un resumen bastante interesante y nutrido de lo que es ahora Recico, ¿no? Creo que en la actualidad ya entraron en vigor también otros cambios, ya hay más actualizaciones todavía sobre este mismo tema, y yo creo que valdría la pena dejarlo para una siguiente vez, que la verdad que les agradezco mucho el tiempo y nuevamente en ese mismo espacio o en esa misma idea, pues invitarte de nuevo, que no sea la última vez que nos acompañes para hablar de este tipo de temas, y con la sorpresa de que, bueno, en RAN también cuentan con servicios contables, ¿no? Sí, así es. Bueno, insisto, agradezco el espacio y claro, cuando tú nos invites aquí estaremos. Sí, bueno, cuando iniciamos usualmente el año, pues toda esa parte fiscal, contable, se mueve extremadamente demasiado. Entonces sí, la verdad es que todo esto va cambiando. Recico permanece en estos cambios fiscales, pero sí hay algunas particularidades que, bueno, lo mencionábamos un poco fuera al aire, que decíamos, bueno, hay muchísimo de dónde cortar, o sea, hay muchísima tela, y más justamente iniciando el año, ¿no? Hay bastantes reformas fiscales que nos impactan de una u otra forma, entonces sí sería oportuno en otra oportunidad pues poder platicar otros temas, pues en esta simplicidad de términos para que al final del día el mensaje llegue a quien tenga que llegar, y pues bueno, también invitar a las personas que si necesitan a un experto, pues sin duda en RAN los podemos apoyar, ¿no? Siguiendo nuestras redes sociales, RAN México, en cualquiera, Facebook, Instagram, TikTok, sin problema, y nuestra página ran.com.mx, también nos podías ahí seguir, consultarnos, los orientamos, les hacemos un traje a la medida, hablando de estrategias fiscales, hablando de contabilidad, hablando incluso de una asesoría muy general de, oye, ¿cómo podemos iniciar? ¿Cómo podemos continuar? Tenemos este problema, entonces realmente podíamos pues coadyuvar, ¿no? Lo que yo te platicaba en un inicio, lo que nosotros buscamos realmente es orientar, educar a la población, porque justamente el desconocimiento de todo esto pues nos lleva a otras cosas, ¿no? Usualmente cuando la autoridad se nos pone enfrente, pues siempre nos dice, oye, tus obligaciones son estas, ¿no? Entonces, bueno, ellos están como muy enfocados en mostrarnos las obligaciones que tenemos. Y nosotros, como expertos, es sí, aquí están mis obligaciones, pero oye, también cuáles son mis derechos. Claro. Porque siempre hay una doble cara, ¿no? Y esa cara es la que nos interesa que nuestros contribuyentes conozcan y pues puedan también exigir, ¿no? O sea, cuáles son mis derechos, pues para que tengamos una igualdad de circunstancias. Claro. Oye, no creo que se trate de otra cosa más que tener la información correcta, ¿no? Y poder tomar, con esa información correcta, tomar la decisión adecuada. Sí, y bueno, y que eventualmente esa decisión nos va a abocar a un mayor crecimiento. Claro. Fortalecer siempre los cimientos de tu bebé. Al final del día nosotros decimos una startup, en una empresa de tu bebé, pues va a permitir que pueda crecer, que pueda tener frutos, que pueda distribuirse de otra forma, ¿no? Pero si nosotros iniciamos un proceso en donde algo carece o de donde algo falta, pues en algún punto se va a quebrar. Claro. Entonces sí es como fortalecer todos los puntos. Así de importante es meterle al marketing y a la publicidad, así de importante es meterle la estructura fiscal, financiera de tu empresa, pues que al final del día es el alma de ella, ¿no? No, y en la actualidad creo que a las empresas, a las pymes, a los negocios, en estos momentos ya un diferenciador como el mantenerte
en ese tipo de aspectos o en tus procesos como internos, o manejar una sana educación financiera, un sano manejo de tus finanzas, la verdad que puede ser un diferenciador para tu competencia. Sí. O sea, ya se convierte en un diferenciador. Sí, definitivamente el cómo evalúas cuáles son las necesidades de cada una de tus áreas y cómo las vas a fortalecer, pues justamente lo que decíamos, para poder sobrevivir estos 2 o 3 años que son críticos, claro, para esta startup, ¿no? Esta pyme que al final del día inicia pues con muchas dudas, ¿no? Pero no por ser pequeña, pues debe de desconocer todo esto, ¿no? Uno de repente pregunta, oye, ¿y por qué las grandes empresas funcionan? Pues fácil, fortalecen cada una de las áreas de manera, o sea, con profesional al lado, literal, ¿no? O de planta. Aquí tengo a mi profesional de planta, que la parte legal, aquí está, que la parte fiscal, aquí está, claro, la parte contable, la parte de las ventas, la parte de publicidad. Entonces, todo eso fortalece a la empresa y le permite hacer lo que le toca hacer, ¿no? Que es, claro, vender el producto, vender el servicio, mientras que todas las demás áreas, pues, hacen su chamba. De esa forma, también se hace en lo particular y también se hace con las pymes, ¿no? Claro, claro. Fortalecerlas, definitivamente. Pues Adriana, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya te comprometimos un poquito a que no sea la última. Y a todos ustedes que nos siguen y que nos acompañan, de verdad, muchísimas gracias por hacerlo hoy, por hacerlo en el futuro. Y sin otra cosa, que estén bien. Gracias, muchas gracias.